Y si hablamos de espacios con externos, pues queremos que sean robustos al viento o a diferentes perturbaciones y así como a variaciones en el modelo, ¿no? Queremos que sea una solución que sirva a una cantidad grande de sistemas y que pueda yo agregarle incluso algunas cargas y no afecte esto mi capacidad de navegar de manera precisa. Entonces, para desarrollar el control, incluso también para desarrollar la planificación, pues se tiene que tener un buen conocimiento del modelo del sistema. ¿Sí? Este modelo se obtiene con las ecuaciones de Newton-Euler que estudiamos en la ingeniería, que todas las carreras de electrónica, mecatrónica vemos. La navegación se habilita, tenemos los motores y que ejercen una fuerza perpendicular a la plataforma, y estos también ejercen momentos sobre el centro de la plataforma, y al tener una inclinación, pues tendremos una resultante en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Si esta resultante en el eje Z es mayor a la gravedad, pues la plataforma se elevará, con una componente en el eje X, pues hará que avance sobre esta parte, ¿no? Y esto tiene 6 grados de libertad, tenemos 3 posiciones, X, Y, Z, y 3 ángulos de la plataforma, ¿no? Y hay varios parámetros que definen el comportamiento de la plataforma, ¿no? Uno de ellos es la masa, hay una matriz de inercia, y hay los parámetros asociados a los motores, ¿no? Que convierten valores de voltaje o de PWM en pues revoluciones por minuto, ¿no? Y cuando realizamos el control, queremos tener un conocimiento de la estructura, pero queremos tener poca dependencia en los valores exactos de esto, ¿no? Para que si hay algún cambio en la masa, por ejemplo, si se le agregó una carga, pues esto no deteriore mi controlador. Entonces, eso es una de las capacidades que buscamos. La planificación también, una planificación completa se debe hacer también en el espacio completo, considerando posiciones, velocidades, aceleraciones y los ángulos también y velocidades angulares, ¿no? Sin embargo, esto es muy complejo y hablaré de otras formas de realizarlo para poder poner esto en plataformas de bajo costo computacional. Entonces, una de las complejidades es que la dinámica de los drones es altamente no lineal, está acoplada, es un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas, y es un sistema subactuado. Esto quiere decir que tenemos menos actuadores que grados de libertad. Entonces tenemos 4 actuadores y 6 grados de libertad. La buena noticia es que se puede desacoplar el movimiento en X, Y, Z y también desacoplar el movimiento, las rotaciones alrededor del eje Z de la plataforma. Este ángulo de Euler, conocido en inglés como ángulo Yau. Y al poder desacoplarlo, entonces podemos generar trayectorias de manera independiente para el movimiento en X, Y, Z y el Yau. Entonces, la primera habilidad que necesitamos, o la primera capacidad que necesitamos habilitar, como les mencionaba, pues es la capacidad de volar y hacerlo de manera robusta y hacerlo incluso ante perturbaciones. Y esto que ven aquí también es importante, esto es lo que el controlador induce un atractor. Como ustedes pueden ver, podemos alterar la plataforma, perturbar su vuelo, y este regresa a una posición, a la posición deseada, ¿no? Esto lo utilizaremos después incluso también para la generación de trayectorias y en la planificación. Eh, Ahora es muy importante la capacidad de volar ante perturbaciones externas, ¿no? Si esto lo vamos a manejar en exteriores, pues el viento es una perturbación importante. Y este video pues demuestra uno de los experimentos que realizamos en el laboratorio, donde ponemos diferentes velocidades al ventilador, y estas son una perturbación muy fuerte para una plataforma tan pequeña que dijimos de unos cuantos gramos. Eh, Esta es la plataforma que desarrollamos internamente, y aquí lo importante es que esta perturbación, viento,
pues genera una perturbación que no es laminar, sino que es un flujo turbulento, ¿no? Entonces es importante tener esta capacidad y esta robustez. Pero lo que buscamos, pues, es habilitar el seguimiento de trayectorias, ¿no? Aquí esto lo mostramos generando trayectorias con el vehículo que se encuentra en la mesa y teniendo el dron que siga esas trayectorias, ¿no? Algo importante aquí es que este sistema, este dron pequeño, como le mencionaba, no tiene sentido del mundo, entonces necesita un sistema externo de localización y también el análisis y la generación de trayectorias, pues se le da de manera externa, es decir, se mide dónde está la posición del carrito, eso se lee en una computadora, se necesitan las derivadas para tener un seguimiento de trayectorias y se envía esta información al dron y esto genera un retraso, ¿no? Y eso lo pueden ver viendo que el dron navega un poco atrás del carrito, sin embargo, pues lo hace de manera ágil y precisa, ¿no? Y en la parte de abajo, pues esto lo que hacemos es tener una convergencia hacia el carrito, manteniendo un seguimiento en X y Y de la plataforma, ¿no? Ups, permítanme. Entonces, esta navegación en esta plataforma, pues me permite, estos algoritmos que desarrollamos me permiten navegar de manera precisa y hacerlo incluso cuando tengo perturbaciones, ¿no? Aquí no sé si puedan ver, le colgamos una batería que no está fija, entonces el centro de masa de la plataforma pues está cambiando con el tiempo, ¿sí? Lo importante es que la precisión que tenemos con la carga es la misma la precisión que tenemos sin esa carga, ¿no? Esto pues nos da ese sentido de robustez. Y estos algoritmos pues son los mismos que podemos implementar en un dron híbrido, ¿no? Este tiene la capacidad de volar y también de navegar en el piso, pues ahorrando energía, ¿no? Entonces, los algoritmos de planificación, navegación, evasión de colisiones, pues también se pueden aplicar en este tipo de plataformas. Ahora, la segunda capacidad que necesitamos habilitar es generar trayectorias libres de colisiones en un ambiente denso con obstáculos, ¿no? Y este es un trabajo que presentamos en 2017 en la revista IEEE Robotics and Automation Letters, y lo que busca es generar trayectorias y navegar en una fracción de segundo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la dinámica del robot es muy compleja, se tiene que planificar en 3 dimensiones y considerando velocidades, aceleraciones, velocidades angulares, ¿sí? Y eso hace métodos bastante pesados computacionalmente, ¿no? Entonces, existen algoritmos basados en optimización. Algunos de estos son optimizaciones no lineales, pero que toman una gran cantidad de tiempo en resolverse, ¿no? Hay un algoritmo en la literatura que toma más de 20 minutos en resolver, ¿no? Entonces esto no es útil en una navegación en ambientes densos y en una navegación en línea, ¿no? Bueno, en una planificación en línea, perdón. La forma nosotros de resolver el problema complejo de la navegación es separar el problema de navegación en generar un camino. Primero, el camino no tiene noción del tiempo, es un camino en el escenario libre de colisiones, y luego generamos una trayectoria alrededor de ese camino, manteniendo la trayectoria dentro de un túnel, que por así decirlo, alrededor del camino, ¿no? Manteniendo una separación mínima con el camino. Entonces aquí ya se incorporan pues la noción de tiempo, ¿no? Esto lo hacemos formulando un problema de optimización cuadrática, ¿sí? En la optimización, si ustedes recuerdan, los problemas de optimización lineal se pueden resolver muy eficientemente con el método simplex. Los problemas de optimización cuadrática tenemos funciones objetivo que son cuadráticas y restricciones que son lineales. Existen también métodos muy eficientes. De ahí hay optimización convexa, que también todavía existe, ahora más complejo, pero todavía existen
optimizaciones eficientes, hay un único mínimo, hay un mínimo global, y de ahí, bueno, puede haber ya optimización no lineal que ya es muy costosa, ¿no? Entonces, lo que se busca en la planificación es cómo plantear el problema de forma que esto sea una optimización convexa o, en nuestro caso, una optimización cuadrática, ¿no? Y esto quiere decir que puedo generar planes en fracción de segundos. Y algo relevante también es que la optimización que se genera alrededor del camino que se usa en la planificación, pues considera las restricciones dinámicas del dron y así como esta separación que les mencionaba con respecto a esa trayectoria. Entonces, para demostrarlo, pues hicimos este ambiente, de nuevo, esto es con la plataforma pequeña, el Crazy Fly, no tiene noción del ambiente, entonces tuvimos que hacer un mapa de antemano y cargar en la computadora, localizamos con el sistema externo el dron dentro de este mapa, y entonces, pues, se generan trayectorias en línea en una PC que son comunicadas al dron, ¿no? Y nuestro método, pues, tiene una alta eficiencia, esta forma de resolverlo con una planificación libre de colisiones sin considerar el tiempo y luego incorporar el tiempo con una optimización, pues ha mostrado ser muy efectiva. Ahora, esta navegación, no sé si logran ver el dron navegando dentro de la caja con cuerdas. Lo que vemos aquí a la derecha son la generación en línea. Cuando vemos las líneas, cuando se acaba de generar, ¿sí? Entonces tenemos una fracción de segundo para generar esas líneas. Y esto también demuestra la necesidad de navegar de manera precisa. Entonces esto pues es parte de las habilidades que se requieren para la navegación autónoma. Ahora, esta optimización incluso se puede reducir, ¿no? Se puede hacer algoritmos todavía más eficientes. Tiene su costo, hay que hacer un balance sobre esto. Y lo que hacemos aquí es utilizar algunos conceptos de teoría de control. Como les mencionaba, no sé si recuerdan hace un momento que les hablaba de atractores. Yo tengo un punto de equilibrio o un punto de deseado y veíamos cómo el dron regresaba a pesar de las perturbaciones, ¿sí? Y podremos garantizar que no salga de cierta región. Entonces, si movemos ese punto de equilibrio alrededor del camino que generamos en la planificación, pues tendremos el dron siguiendo a este atractor, ¿sí? O siendo de cierta forma jalado por ese atractor, ¿sí? Lo interesante es aquí cómo mover el punto de equilibrio del atractor de forma que se cumplan restricciones dinámicas y que se cumplan las separaciones deseadas que tenemos con respecto al obstáculo. Estas separaciones pues me evitan que yo pueda desviarme y chocar con un obstáculo, ¿no? Y en la planificación pues se toma en cuenta el tamaño de este túnel, ¿no? Entonces, si me mantengo dentro de él, pues garantizo que no tendré colisiones. Entonces, esto me permite eliminar la parte de optimización y navegar de forma libre de colisiones. Ahora, para la siguiente etapa es cómo considerar ambientes desconocidos. Si queremos navegar, aquí hay un comando de alto nivel que le dice a qué posición ir en el espacio, pero no sabe qué obstáculos hay entre el inicio y la meta. Queremos garantizar que no haya colisiones, el ambiente es desconocido y los sensores son únicamente los que cuenta a bordo. No hay comunicación externa que le diga dónde están esos obstáculos, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de evasión entre drones, pues eso sí podemos explotar comunicación entre ellos, ¿no? Y todo esto lo hacemos con un procesador Intel Atom. Estos eran los que traían las netbook de hace algunos años, ¿no? Los sensores son los que les platicaba. Tenemos el control corriendo a 240 Hz, la planificación corriendo a la misma tasa de generación del mapa, que son 33 veces por segundo. Y esto es un trabajo también que publicamos el año pasado en el Journal of Field Robotics. Entonces, no hay un mapa, queremos ir de un punto inicial a un punto global, y entonces lo primero que consideramos es
la, la vista actual del escenario, podemos ver algunos obstáculos y con esa información generamos un camino del inicio hacia la meta, ¿no? Y hacemos la generación de trayectorias como les expliqué anteriormente. Conforme se navega, pues voy descubriendo nuevos obstáculos y voy descubriendo incluso que mis caminos anteriores pueden ya no ser válidos, ¿no? Entonces requiero replanificar en línea, ¿no? Generar una nueva trayectoria en una fracción de segundos, ¿no? Entonces genero una nueva trayectoria, recorro esta nueva trayectoria y a la vez voy descubriendo obstáculos y evitándolos y replanificando, ¿no? Y esta es la importancia, digamos, de tener esa capacidad de planear en fracción de segundos, ¿no? Ahora, la forma en que representamos el mapa, pues también tiene que ser una forma muy eficiente. Y hay diferentes métodos en la literatura para representar mapas, ¿no? Uno de ellos es una nube de puntos. Esta es una representación muy precisa de cómo está construido el obstáculo, pero que requiere una gran cantidad de cómputo para mantenerla. Y una parte importante en la navegación robótica es cómo detectar si habrá una colisión o no habrá colisión, ¿no? Otro tipo de mapa es un mapa de elevación. Cada punto pues tiene su información nada más de elevación, pero sin embargo esto no me permite navegar dentro de la estructura, ¿no? A pesar de que pueda haber espacios donde pueda fácilmente evadir colisiones y navegar, ¿no? Entonces esto me bloquea caminos, por ejemplo, en ambientes con árboles, etcétera, ¿no? No puedo navegar bajo de ellos, etcétera. Y la representación que utilizamos es una representación de voxels que pues mantiene, digamos, un voxel por cada uno de los obstáculos que está representado, ¿no? Y esto se utiliza una estructura de forma, un árbol de forma octree, es decir, cada rama tiene 8 elementos, y lo importante de esta representación es que únicamente las hojas son las que se almacenan, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo podemos ir a gran precisión, pues yéndonos cada vez más bajo más profundo en el árbol, ¿no? Hasta llegar a las hojas, ¿no? Entonces esta me da una representación del mapa que para nosotros es muy importante porque nos permite tener, revisar colisiones con una complejidad que parece casi constante, ¿no? A pesar de que podamos tener trayectorias, digamos, aquí nosotros necesitamos en la etapa de planificación generar una propuesta de camino y revisar si ese camino cruza con obstáculos. Si cruza con obstáculos, entonces tengo que rechazar ese camino y generar uno nuevo. Entonces, una forma que se usa común en la literatura, pues es discretizar el camino, ¿sí? Partirlo en pedacitos y ver cada pedacito si choca o no con obstáculo, ¿no? Esta es una discretización, pero sin embargo, esa discretización crece con el tamaño de la línea, ¿no? Y pues esta estructura me permite ir actualizando donde hay obstáculos, si encuentro nuevos obstáculos, o liberarlos si me doy cuenta que esos puntos han sido desocupados, ¿no? Sin embargo, bueno, necesito tener ya fija cuál va a ser mi área a navegar. Pues, tenemos algunos experimentos que ya muestran esa navegación con todos los componentes a bordo, ¿sí? Podemos ver en la parte derecha, la trayectoria verde fue la trayectoria que fue generando y la que ha recorrido, y la trayectoria roja es la que planea hacia la meta, pero que todavía no tiene una representación del mapa, ¿no? Lo hace con la información que tiene actualmente, pero conforme navega, pues va descubriendo ese mapa. Entonces, no hay un sistema de localización externa, su localización es con sus sensores, no hay un mapa prehecho, el mapa lo está realizando en línea, y aquí hay una evasión, incluso está planificando en el ambiente 3D. ¿Okay? Entonces, otra de las navegaciones, bueno, aquí tenemos este ya es un ambiente real, va construyendo el mapa, pueden ver cómo va generando planes conforme va teniendo nuevos obstáculos. Algunos de estos planes no son buenos porque la planificación utiliza un algoritmo que es aleatorio,
pero estos se pueden ir refinando y construyendo conforme va navegando, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que ya es una prueba fuera del laboratorio en un almacén, ¿no? Incluso las aplicaciones también de drones en almacenes pues son interesantes. Y por otro lado tenemos ya, ahora, bueno, la navegación en almacén seguía siendo, era un ambiente industrial, era un ambiente ya no controlado como en un laboratorio, pero era un ambiente de interiores, ¿no? Entonces, muestra la navegación, pues, en un bosque, ¿no? Esto es un bosque cerca de Tequila. Y esta navegación, pues, a la vez, no tenemos sensores, no tenemos comunicación externa, y esto, pues, nos permite explorar en ambientes desconocidos en exteriores, ¿no? Ahora, regresando al laboratorio, pues este experimento muestra la navegación dentro de ambientes dinámicos, ¿no? Y cómo actualiza el mapa eh, conforme va navegando y conforme también se liberan obstáculos, ¿no? Por ejemplo, esta parte es importante porque se le bloquea la meta, entonces no puede llegar a la meta porque hay un obstáculo, justo al final del video, ahorita lo volvemos a ver, pero cuando se libera ese obstáculo, pues ya encuentra un camino para llegar a ello, ¿no? Y la última parte requiere una navegación y tener una coexistencia con otros robots, ¿no? Entonces, esta requiere una coordinación entre ellos para evadir colisiones entre los robots que comparten el mismo ambiente, y nuestro enfoque es tener prioridades en la navegación y compartir cuál es la intención entre los robots, ¿no? Y entonces lo que hacemos tenemos un conjunto de robots que quieren ir cada uno de su estado actual a un objetivo. Tenemos un radio de comunicación. Cuando los robots entran en ese radio de comunicación, comparten un segmento de su trayectoria. Hay una jerarquía, entonces se define en el vuelo quién es el que tiene mayor jerarquía, y entonces el de menor jerarquía tendrá que planificar alrededor de la trayectoria del de mayor jerarquía, ¿no? Considerando su trayectoria como obstáculos dinámicos, ¿no? En cada etapa, en diferentes etapas de la planificación, pues habrán diferentes obstáculos que generó, ¿sí? Entonces esto me genera una nueva trayectoria que es ya libre de colisión, ¿no? Entonces, este video, este es con nuestra plataforma simple en ambientes externos. Es un ambiente de un laberinto, perdón, en ambientes de laboratorio es un ambiente de un laberinto, y tenemos 5 drones planificando, ¿no? Y podrán ver aquí en esta parte del video cómo resuelven conflictos, ¿no? Ahora, nuestros laboratorios y nuestro espacio es reducido, no podemos probar la navegación con una gran cantidad de drones, pero sí podemos hacer esto en un ambiente simulado, ¿no? Entonces, esta es una simulación en Gazebo, utilizando el ROS, el Robotic Operating System, es decir, todos los algoritmos que utilizamos en el dron real están corriendo en la navegación en cada uno de los robots. Tienen que llegar de su configuración inicial a una formación final, ¿sí? No hay una formación entre ellos, sino que hay una coexistencia, ¿no? Están navegando cada quien, explorando, tratando de resolver el ambiente, y bueno, conforme navegan tienen que encontrar, pues tienen que llegar a su punto objetivo. Todo esto se puede todavía seguir trabajando y mejorando, y una forma es, pues, cómo cada uno puede ir compartiendo información del ambiente para que otros ya no tengan que explorar, ¿no? Esto es un tanto limitado porque si el ambiente es dinámico, pues no sabemos si algunos caminos que otro agente encontró como bloqueados, pues son caminos que están todavía bloqueados, o si ya se liberaron para navegar, ¿no? Y esto es importante porque a veces, si se bloquean esos caminos, pues no podré encontrar soluciones de cómo llegar de un punto a otro, ¿no? Entonces es importante poder actualizar cuando se liberan esos obstáculos dinámicos. Entonces, por mi parte es todo. Es un trabajo que desarrollamos buscando habilitar la navegación, la coexistencia,
Sobre esto, pues se le pueden montar otros algoritmos, ¿no? Para desarrollar, pues, aplicaciones novedosas, ¿no? Podemos montar los más triviales que se me ocurren, pues, algoritmos de inteligencia artificial para la detección y la identificación de obstáculos. Ahorita nosotros detectamos colisiones, pero no somos capaces de distinguir qué es cada uno de los obstáculos, ¿no? Entonces habrá obstáculos que son de interés, ¿no? Y bueno, también detección de objetos y de patrones, ¿no? Para algunas de las aplicaciones. Uno de las también interés de desarrollar drones pequeños, pues es para habilitar aplicaciones, y hay muchas de estas en cinematografía, por ejemplo, pues donde podamos navegar cerca de las personas sin ser un peligro para ellas, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Algunos de los videos de los que estuve mostrando, pues los pueden encontrar en estas ligas. Bastante, sí, sí, sí. Sí, buenos días, doctor David. Muy interesante, felicidades, su plática, su charla, la conferencia magistral, muy, muy interesante. Bueno, escuchaba que están utilizando optimización cuadrática, ¿verdad? ¿No Sí, utilizan sí. alguna otra técnica, por ejemplo, backstepping o modos deslizantes? Bueno, estas técnicas que mencionas son la parte del control, ¿sí? En la parte del control no puedo comentar mucho de los algoritmos, esa es una parte que no tenemos publicada. Y la optimización cuadrática es una parte que generamos en la generación de trayectorias, ¿no? Entonces, estas trayectorias son las referencias, digamos, dentro del escenario con obstáculos, las referencias para el seguimiento de trayectoria, ¿sí? Y es importante que lo mencionas. Sí hay soluciones similares para el control, por ejemplo, utilizando control predictivo basado en Model Predictive Control, pero estas soluciones son muy pesadas, ¿no? Entonces buscamos evitar ese tipo de soluciones, buscamos soluciones que el cómputo, debido a que todo lo que tenemos que implementar en la plataforma, pues queremos que la parte de control sea muy ligera, ¿no? Entonces, la parte de la optimización es una optimización, pero solamente considerando la generación de trayectorias, ¿sí? Y estos son con sistemas dinámicos muy simples. Y una forma que podemos aquí explicar muy brevemente es, eh, generamos un camino y luego generamos estas cajitas que puede ver, son las restricciones a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Y esta peca es de quiero ir de una cajita a otra en un tiempo determinado, ¿no? Entonces lo que me genera es las posiciones, velocidades y aceleraciones para recorrer, ir navegando en estas cajas, cumpliendo con restricciones dinámicas. Entonces, simplificamos el problema de navegación, no considera un modelo completo en esta navegación, y está separado el problema de planificación con el problema de control, ¿no? Sí hay forma de ponerlos juntos y hacer una optimización junta, pero esto es muy pesado computacionalmente. Ok, ahorita me surgió una inquietud con respecto a esto de la confidencialidad. Bueno, quienes trabajamos en instituciones públicas, pues creo que no tenemos ese problema de que podemos publicar los resultados tal cual. Entonces, ustedes que trabajan para la iniciativa privada, al momento de publicar, ¿cómo establecen esa línea donde ya no pueden publicar más solamente lo fundamental, o cómo le hacen para determinar qué sí publicar y qué no publicar? Sí, hay todo un proceso, digamos,
si yo tengo una buena idea, lo primero que tengo que ver es si esa idea puede ser propiedad intelectual de la empresa, ¿no? Entonces, generamos una solicitud de patentes y muchas de estas, bueno, son aceptadas y son generadas patentes, ¿no? Se revisa si hay interés de unidades de negocio. Nosotros somos un laboratorio de investigación y hay aparte unidades de negocio a quienes, por así decirlo, nosotros debemos venderles nuestra tecnología, ¿no? Entonces, podría haber interés de una unidad de negocio de mantener esto y explotarlo ellos con sus clientes o mantenerlo confidencial, o podrían también tener interés de liberarlo y que más gente lo utilice. Al final Intel pues, es una compañía de hardware, de microprocesadores, de cómputo, de datos, entonces también podría haber ese interés de que se genera, ¿no? Entonces, incluso partes de los algoritmos los hemos puesto nosotros también como software libre, ¿sí? Pero si hay una parte, digamos, una vez que se tiene los registros de patente, pues habrá permiso incluso para ya poder publicar, ¿no? Entonces, o incluso para ponerlo como software libre, ¿no? La patente no limita la parte de liberar software. Y tenemos publicaciones como estas, pero sí hay un proceso a seguir, ¿no? No es tan directo, tan simple como en la academia, ¿no? Las patentes las gestionan en forma internacional, es decir, con cobertura amplia, porque si lo publica y bueno, sale una patente, por ejemplo, mexicana, Uh-huh. y después se publica, entonces en cualquier país está liberado, ¿no? La tecnología pueden usarlo ellos también. Eh, Desconozco, digamos, exactamente cómo funciona. Sí estoy un tanto involucrado en la generación de patentes, pero la parte legal no la conozco bien. Doy una opinión que no es muy precisa, ¿no? Pero sí hay tratados generales, pues hay tratados globales de patentes, ¿no? Entonces, la mayoría la empresa busca patentarlo en donde busque protegerlo o explotarlo, ¿no? Entonces, casi siempre inicia patentando en Estados Unidos. Entonces, yo cuento con patentes que también han sido aceptadas en China, en Japón, etcétera, ¿no? Entonces, se meten, hay unas patentes globales y una vez que está la solicitud de patente global, se puede, digamos, litigar, no sé si sea la palabra correcta, en cada uno de los países, ¿no? Pero sí hay tratados de países, ¿no? Pues es cierto también que quien no está en esos tratados, pues sí pueda explotar pues información, ¿no? Entonces, incluso eh, en la propiedad intelectual de las empresas y en particular de Intel, pues hay cosas que se evalúan para ser propiedad intelectual, protegerla, dices, bueno, esto lo puedo comercializar y es probable que otros lo tengan pronto, no sé, pero también hay cosas que dice, esto lo voy a hacer secreto de industrial, ¿no? Entonces esto no voy a publicar se desarrolla, ¿no? Por protegerlo, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí hay protección en en la patente, sí hay muchos países en estos convenios, pero sin embargo, pues se podría utilizar en otros lados, ¿no? Por así decirlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas Por mi gracias. parte, nuevamente felicidades, ¿eh? Gracias por las preguntas. No, ya no, gracias, me equivoqué. Perdón. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por por la invitación. Y como lo mencionaban en la introducción, pues yo colaboro con el TGMM como profesor de asignatura, entonces pues muy interesado en trabajar con ustedes.
Gracias.